Estamos de vuelta en esta segunda parte. Les decía que íbamos a hablar ahora con Rafael Rodríguez Marrero, que es el candidato de Unidos Podemos al Senado por la isla de Fuerteventura. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Rafael Rodríguez Marrero, aunque todo el mundo le conoce como Rafa Marrero. Rafa Marrero, siempre. Cosas que pasan con los apellidos de... Bueno, firmo por mi madre, que fue la que me parió realmente, pero sí, soy Rodríguez Marrero. Soy Rodríguez Marrero. Rafael Rodríguez Marrero llega de nuevas a postularse a un cargo público, aunque tiene mucha experiencia en activismo. Cuéntenos un poco. Bueno, efectivamente, como dices, tengo experiencia en el activismo porque ya los años van entrando, van pasando, y desde muchísimo tiempo atrás me he ido implicando con diversos movimientos y diversos colectivos en Canarias, también en territorio peninsular, en torno a cuestiones de relevancia en cada momento, sobre todo vinculándome a movimientos en favor de los que entendemos derechos básicos, sanidad, educación, pero también en lo que hace referencia a las cuestiones antimilitaristas, pacifistas, y también a las cuestiones medioambientales, ¿no? A las cuestiones que englobamos en lo que hace al movimiento ecologista, ¿no? Desde hace bastantes años venimos tratando de alertar a la ciudadanía en general de los peligros que acechan cuando vivimos en unos territorios, viviendo precisamente en unos territorios muy fragmentados como los nuestros en Canarias. Estamos observando efectivamente que los modelos de desarrollo que se han propuesto históricamente para estos territorios son modelos que atentan contra los equilibrios que la ciudadanía, creo, debe desear, contra lo que deseamos, ¿no? Pero está claro que su gran pasión es la educación, más allá del medio ambiente. Sí. Ha sido sindicalista en el STEC, ha sido una parte importante de las mareas verdes en contra de las reformas educativas, y hoy es director de un colegio en Fuerteventura. Ciertamente, sí. Sin duda es una tarea, la docente, a la que llevo destinándome hace 28 años, desde hace 28 años. Por tanto, para mí lo fundamental es atender a la población joven, que es el futuro de cada comunidad. Entonces sí es cierto que anida en muchas de nosotras esa preocupación porque efectivamente nuestras niñas sean cada vez más libres a través de la formación, a través de la educación. Y en ese sentido sí que hemos estado batallando muchísimas veces contra las propias administraciones que creemos dejan de lado el ámbito de lo que es la escuela en el sentido más amplio, como espacios de apertura de puertas y ventanas al conocimiento que las niñas y niños puedan tener del mundo. Ahora mismo hay una norma educativa que es la que rige el sistema educativo en España, que es la LOMCE, que es una norma que precisamente lo que hace es atentar contra esa ilusión que tenemos las personas que trabajamos aquí, que es de precisamente abrir puertas y ventanas al conocimiento de las realidades, esas puertas y ventanas que tenemos que ayudar a abrirle a las chiquillas y a los chiquillos. O sea que entiendo que ahora hablaremos de esas propuestas que lleva Unidos Podemos en su programa al Senado. Entiendo que la educación va a formar parte importante de esas propuestas, y la LOMCE y su retirada será una de las luchas, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Desde hace ya tiempo, desde que se negociaba la anterior ley educativa, se han ido creando foros de debate entre gente que nos dedicamos a la docencia, y a través de esos foros de debate hemos intentado ir viendo qué modelo de escuela queremos para nuestras niñas, para nuestros niños, cuáles son los modelos de escuela que podrían dar mejor respuesta a un mundo que está en continuo y en acelerado cambio. Esos colectivos, esas gentes que nos hemos estado reuniendo, ya digo, desde hace años, hemos sido muchas veces ninguneados por los poderes políticos, que han entendido que son ellos los que deben de diseñar y los que deben de impulsar normativa educativa, cuando entendemos que el staff político tiene una visión muy a corto plazo, muy cortoplacista, de una cuestión tan relevante y tan de largo plazo como es el tema educativo. Han dado la espalda, los distintos legisladores han dado la espalda a las poblaciones, a las personas, a los técnicos, a la ciudadanía que sabemos de estas cosas y que queremos aportar nuestro grano de arena a la hora de diseñar unos sistemas públicos educativos
que den respuesta a esas modificaciones sustanciales y continuadas que se están produciendo en el mundo que ahora vivimos, ¿no? Rafael, ¿cuáles son las principales inquietudes que lo llevan a postularse al Senado? Una institución que además dentro de la propia formación de Podemos no está muy bien vista, no sé si entienden que debe desaparecer, que debe, decía alguien el otro día, pues no entiendo cómo, bueno, decía el candidato del PP, cómo Podemos se presenta candidato al Senado si no están de acuerdo con la institución, ¿no? Es curioso que el Partido Popular diga esto cuando precisamente una de las tranquilidades, entre comillas, que tenía Rajoy en estos últimos meses era que disponía de una mayoría absoluta en el Senado. En su tiempo incluso estuvieron ellos lanzando por WhatsApp, por estas redes, estuvieron lanzando la idea de que si la gente no votaba al Senado, pues el Senado de alguna manera se disolvía. Y eso es evidentemente una mentira, como tantas de las que suele contar el Partido Popular, ¿no? Estamos cansados de tanta mentira por parte de estos gobernantes que no han hecho sino gobernar mirando a los pocos que tienen el poder económico de este territorio, ¿no? El Senado es un órgano, efectivamente, que históricamente en España, una cámara que ha sido muy aristocrática. Las constituciones que hubo en el siglo XIX, las constituciones españolas que recogían esa cámara, permitían que a ella accediera la aristocracia española. Los terratenientes, los grandes poseedores de la riqueza del territorio de España. ¿Qué ocurre? Eso ha seguido siendo así, al punto que hoy incluso hay muchas senadoras, muchos senadores que viven muy bien, con unos salarios que ya quisiera la mayoría de la población que habitamos en estos territorios, y que además están utilizando la Cámara en algunos casos incluso como salvaguarda por el aforamiento, como salvaguarda para que no se les toque de la enorme cantidad de corruptelas que hay dentro de esa, que decíamos, casta política que ha estado gobernando este territorio desde la transición. ¿Qué ocurre? Para poder modificar el Senado hay que entrar en él, porque para modificar el Senado habrá que modificar la Constitución. Y la Constitución solo se podrá modificar si hay acuerdo en Congreso y en Senado. Entonces, precisamente por esto, entre otras cosas, queremos estar en el Senado y queremos además que la gente sepa que el Senado es un órgano de representación territorial y además es un órgano que es capaz, una Cámara que es capaz de vetar los acuerdos del Congreso. Por tanto, el Senado ahora mismo tiene enjundia, pero es precisamente desde dentro como podremos estar planteando a la ciudadanía qué otro tipo de Cámara queremos o cómo la queremos, como si decidimos desde la ciudadanía, desde la población de aquí, que la disolvamos. Si lo decidimos, hagamos reforma constitucional, que también estamos diciendo de un proyecto constituyente, estamos hablando de proyecto constituyente, de revisar elementos de la Constitución que ya han quedado obsoletos, que ya no responden a las realidades actuales, y entre otras podría ser un debate en torno a la viabilidad o no de la existencia de esa Cámara. Pero mientras está, evidentemente hay que llenar esos escaños, hay que tener voz en esos escaños, y yo creo que las islas deben tener esa voz en esos escaños, y una voz que no responda tanto al interés partidista, como ha sido hasta ahora, sino que responda a unos intereses de la ciudadanía, los intereses, en este caso, los intereses de nuestra isla, que tenemos muchos intereses y que además no estamos siendo escuchados en esa Cámara. ¿Cómo llega a ser el candidato de Unidos Podemos? ¿Cómo es el proceso? Porque es uno de los partidos, decía yo antes con el candidato socialista, 50-50, ¿no? La mitad decide repetir y la otra mitad decide cambiar de candidato o candidata. Desde los órganos que se constituyeron para sacar adelante el programa que presentamos y para terminar de diseñar los listados de las personas que íbamos a estar a presentarnos a las elecciones, se me planteaba que era una persona que, debido a que había participado en diversos movimientos sociales y conocía la realidad insular y archipelágica, podría tener el perfil adecuado. Se me invitó, la verdad es que me ha costado bastante dar el paso. He comentado en alguna ocasión a algún periodista que al final el paso, lo que más me ha llamado la atención y lo que más me ha motivado a dar ese paso es ver cómo la pobreza está entrando en los centros educativos. En una isla como Fuerteventura, que es una isla que ha tenido durante 15 años, ha sido una isla con efecto de llamada, una isla que ha recepcionado un montón de migrantes en busca de trabajo. Hoy estamos viendo cómo montones de nuestras niñas y nuestros niños están pasándolo mal.
estamos hablando de niños y niñas que si no tienen ayuda no pueden comer. En la comunidad educativa nuestra hay un 30% de los niños y las niñas comensales que se alimentan en el comedor con una cuota cero, que le hemos logrado sacar al gobierno, aún a pesar de lo cual es una cuota, creemos, insuficiente, pero en cualquier caso, la que hay, nos dice, para que una familia se acoja a ella, la renta que debe declarar anual es de 6.300 euros. Y yo pregunto, ¿qué puede hacer una familia de 2, 3, 4 miembros con 6.300 euros al año? 500 euros al mes. No llega a 500 euros al mes. Entonces estamos hablando de, y es lo que me ha motivado fundamentalmente a dar el paso, de que la pobreza está llegando a la puerta del colegio. La estamos viviendo a la puerta del colegio. Y hablo del colegio donde trabajo, pero puedo hablar de cualquiera de los colegios de esta isla. Y para mí, ya antes lo decía, preocupación prioritaria, primordial, son las nuevas gentes que nacen, las nuevas gentes que están siendo educadas, la población joven, que es la que hereda la isla y el planeta que estamos habitando, ¿no? Parece increíble, la UNICEF daba el otro día datos, en Canarias hay 140.000 niños en situación de riesgo real por pobreza. Estamos hablando de una población infantil muy grande. Más que los habitantes que hay en Fuerteventura, o sea, más que todos los que vivimos. Más que todos los que vivimos aquí, efectivamente. Entonces estamos hablando de un problema muy serio, que para una persona que vive y que trabaja con niños y con niñas, evidentemente supone una alarma considerable. Y es lo que, hablándolo con la gente del claustro en el que trabajo, al final me han terminado animando. Oye, Rafa, hay que trascender esto, hay que llevar esta situación a aquellos lugares en donde se pueda escuchar para denunciar primero y para buscar soluciones después. Esa es una de sus mayores preocupaciones, la situación social, económica que se está viviendo en la isla, pero además también, ya lo decía usted, tiene mucha relación con el tema medioambiental, siempre ha tenido mucha vinculación, ha sido un activista medioambiental. Le preocupa, entiendo, el modelo energético actual. Sin duda, y sin duda. Lleva en su programa el cambio del modelo energético. Sí, es además uno de los puntos, yo creo que centrales en el programa, porque hay una cuestión evidente, y es que sin energía no nos podemos mover, sin energía ahora la gente que nos está viendo no podría vernos, sin energía no se puede hacer nada, obviamente, y sí hay una preocupación enorme en lo que hace al modelo energético que se ha ido implementando en nuestro territorio históricamente, un modelo que ya es absolutamente obsoleto. Yo hace unos años, al calor de los movimientos que aquí estuvimos dinamizando en contra de las petroleras, acudí en Túnez al Foro Social Mundial, un foro en donde se reunían miles y miles de personas de todos los territorios del planeta, y cuando presentábamos ante el foro, presentábamos la problemática específica de las prospecciones que pretendía hacer Repsol, la gente nos salía del asombro cuando nos decía que Canarias, ¿cómo era posible que aquí estuviéramos hablando de prospecciones petrolíferas a gran profundidad con los riesgos que ello conlleva, cuando aquí nosotros somos, nos decían, la Arabia Saudí del viento y del sol? ¿Cómo carajo pueden estar hablando de un modelo que es obsoleto, de unos hidrocarburos que ya han llegado a su máxima producción y ya van en declive, y que además están provocando unos efectos sobre el clima que son catastróficos de seguir con el consumo de estos recursos no renovables? Teniendo como tenemos aquí sol, teniendo como tenemos viento, lo que tenemos que hacer es impulsar la investigación, el desarrollo y la puesta en práctica de todos aquellos instrumentos que nos permitan obtener de manera dispersa energía a través de recursos renovables. Eso abaratará mucho los costes de la energía, los costes que pagamos en la factura, y por supuesto también hará mucho más viable un futuro planetario más habitable para las próximas generaciones. ¿Sería fácil desde el Senado promover este cambio de modelo energético? Vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, vamos a ver, es una de las, ya decía, es una de las propuestas, yo diría, entre comillas, estrella en el programa.
Hay que desatendernos, hay que ir abandonando los hidrocarburos fósiles, nos hacen absolutamente dependientes del exterior. El gobierno de Canarias está apostando en su plan energético por el gas. El gas nos sigue manteniendo dependientes del exterior y además el gas no contamina tanto como el petróleo, pero contamina también un montón. La idea es transitar en los próximos años hacia un modelo absolutamente autónomo, autogestionado, de independencia energética, que eso va a suponer, ya decía antes, una mejora para las condiciones de vida del planeta y por supuesto un abaratamiento en los costes que estamos pagándole a las transnacionales eléctricas, que son las que más se están beneficiando de este negocio y son precisamente por las que están regulando los gobernantes, es decir, el Partido Popular en España, Coalición Canarias en Canarias, están legislando para favorecer a Endesa Unelco, para favorecer a Iberdrola, para favorecer a Enel, a las grandes transnacionales de las energías, en detrimento de las necesidades de la población. La gente debe saber que hay muchas personas, muchas familias que están, dada la situación de crisis económica que padecemos, es una de las crisis que tenemos, están teniendo dificultades para disponer de agua caliente, de luz, de calefacción en aquellos espacios en donde es necesaria la calefacción, porque los costes que están suponiéndole para las unidades familiares la factura eléctrica son unos costes excesivos. Y esos costes están favoreciendo sencillamente el interés de acumulación que tienen las transnacionales, que no miran para el bien común, Desgraciadamente, los legisladores, los gobernantes que hemos tenido, claramente del Partido Popular, lo hemos podido observar en los últimos años con el impresentable señor Soria, que mientras se llevaba los dineros a Panamá, legislaba para que tuviéramos que pagar por el sol en esta tierra. Los gobernantes en España, pero también los gobernantes de Canarias, están apostando por un modelo energético obsoleto, absolutamente obsoleto, que nos sigue haciendo dependientes del exterior y que sigue simplemente teniendo en cuenta que se favorecen los intereses de las grandes transnacionales en detrimento, en desventaja para la ciudadanía en general, para las gentes que habitamos en el día a día. ¿Cuáles son las infraestructuras que necesita ahora mismo Fuerteventura, que dependen del Estado, claro, que se puedan conseguir en el Senado, a través del Senado? Vamos a ver, en el ámbito de las infraestructuras yo creo que aquí todavía Fuerteventura tiene determinadas demandas no resueltas. Pensemos en el agua, por ejemplo. Fuerteventura está, en solo la distribución de agua, está perdiendo un 30% del agua. Y Fuerteventura, que en distribución pierde un 30% de agua para una isla como la nuestra, que es semidesértica, eso es una pérdida intolerable. Entonces, ¿qué habría que hacer? Entre otras razones, ya hemos presentado a través de la Asamblea Popular de Fuerteventura, presentamos alegaciones al Plan Hidrológico de Canarias, y entre otras estábamos hablando de la producción diferida, de la producción local de agua a través de lo que sería la instalación de molinos para la producción en desaladoras de agua y para que la distribución no se tenga que llevar el agua tan a larga distancia, sino que se pueda distribuir a distancias más cortas, con lo cual la energía que se precisa para desplazar esa agua es menor, porque se necesitaría menos potencia para el desplazamiento, y los gastos que generaría la distribución serían evidentemente menores. Por tanto, ahí es un elemento de infraestructura el que había que atender. Por supuesto, toda la infraestructura que hace referencia a ese nuevo modelo energético del cual hablamos, es decir, implementar tanto molinos como placas que nos permitan ser autosuficientes en el ámbito energético per se. Y eso supondrá proyectos, es decir, líneas de investigación, desarrollo e innovación que se tendrán que ir haciendo desde aquí y que además estarían vinculadas al ámbito educativo. Tendríamos, y lo venimos diciendo desde hace años, tendríamos que estar impulsando en Fuerteventura y en otras islas formación técnica para que nuestras niñas y nuestros niños, nuestros jóvenes puedan formarse en ese ámbito y no sean personas
personas de fuera las que vengan a decir cómo tenemos que montar las placas, cómo tenemos que montar los molinos. Es una línea de investigación importantísima, no solo de investigación, de desarrollo e implementación, que supondría un montón de puestos de trabajo para nuestra gente, para nuestra gente. Y eso es otra de las opciones que están dentro de la propuesta a presentar cuando estemos en el Senado, igual que en el Congreso. Porque permite transitar hacia el nuevo modelo energético que defendemos y además generará un montón de puestos de trabajo, que es uno de los graves problemas que ahora mismo tenemos en Fuerteventura y en general en la isla. Canarias arrastra una cifra de paro espeluznante, una cifra de paro que afecta fundamentalmente a la población joven, que en más de un 50% no encuentra puestos de trabajo. Se fue con la burbuja inmobiliaria o turística, la burbuja del bloque se fue al garete, y eso ha llevado a que buena parte de nuestros jóvenes se encuentren sin posibilidades reales de trabajar. O bien salen al exterior o bien se quedan tirados en los parques, perdiendo el tiempo y perdiendo parte de su vida, como esa generación perdida de la que tantas veces hemos hablado y que no queremos que se pierda, porque es una generación que puede estar y que de hecho en muchos casos está muy preparada, y hay que saberla articular para que efectivamente puedan vivir dignamente con un trabajo digno que les permita llegar a final de mes en buenas condiciones. Eso es un problema gordísimo, el tema del paro en Canarias, que es un paro que además se ceba fundamentalmente en las mujeres. Aquí los gobernantes alegan que las condiciones no son tan malas, que están llegando muchísimos turistas, pero esa llegada de turistas no está revirtiendo las condiciones de vida de la gente. Si hablan con las mamás, con los papás que trabajan en el sector, nos encontramos efectivamente que hay un montón de mujeres, también hombres, que están trabajando a destajo en el sector con unos salarios de explotación y miseria. La gente que está trabajando, en su gran mayoría en esta isla, lo están haciendo para ver cómo llegar a final de mes. Y eso es un problema. Si efectivamente están llegando tantos turistas aquí, ¿cómo esa llegada de tanto turista no está revirtiendo en unas mejoras de las condiciones de vida de la gente? Y eso es un problema. Y eso es un problema que hay que denunciar, hay que seguir denunciando, y es un problema al que hay que buscarle soluciones. Las opciones alternativas hay. Y eso de lo que se trata es de hacerlas llegar a esas instituciones, Congreso y Senado, para que se sepa cómo estamos aquí y para que además se sepa que hay opciones, que hay alternativas, para que la gente estando aquí podamos trabajar con dignidad, llegando a final de mes sin las preocupaciones que acechan a un montón de familias. Eso por no hablar de muchas familias que están excluidas actualmente del mercado del trabajo y que están tratando de llegar a final de mes, no se sabe bien cómo, ¿no? Hablemos de otro tema que sé que le preocupa, y aunque nos suene que es un tema de Canarias, ustedes entienden que se puede hacer algo desde el Estado, que es el tema de la montaña de Tindaya. Usted pertenece a esa plataforma, lo ha hecho siempre, en defensa de la montaña. ¿Qué se puede hacer desde un Senado? Recoger la propuesta que ha sacado los consejeros de Podemos en el Cabildo Insular, la propuesta de proponer Tindaya como patrimonio mundial en la UNESCO, es una propuesta muy viable, es una propuesta que hay que extender a las instituciones del Estado, porque a través de esa propuesta no solo logramos proteger la montaña y su entorno, sino además le estamos dando valor a esa montaña y a ese entorno. Y le estamos dando valor para que efectivamente se pueda sacar un valor dinerario, un valor económico, a gente que puede estar trabajando en la protección de esa montaña, en la rehabilitación de la riqueza que la montaña encierra, la montaña y sus alrededores, y eso a través de la consideración de patrimonio mundial se puede sin duda lograr. La montaña es patrimonio y lo es tal cual está. Eso sí, siguiendo con los estudios que se deben hacer y que no se han hecho, no se han terminado de hacer, para que dar el valor arqueológico, etnográfico que la montaña tiene. Potenciando esos valores, la montaña, manteniéndola como está, Tindaya no se puede tocar en la línea que pretenden nuestros gobernantes, lográndolo a través de esa propuesta de patrimonio mundial, daremos un valor mundial
a un espacio que es un espacio único en el planeta. Eso, evidentemente, esa propuesta la vamos a elevar al Senado porque es una propuesta que el Estado puede asumir. Yo tengo la impresión de que a nivel estatal la idea, quiero decir, en otras comunidades autónomas, la idea que se tiene de Tindaya es una idea bien distinta a la que tienen algunos politicastros, y que me perdonen la expresión, algunos señores que solo piensan en clave dineraria aquí. Tindaya hasta la fecha ha sido un pelotazo. En Tindaya ya se han invertido más de 25 millones de euros en todos estos años que vienen planteando la conversión de la montaña en un hueco vacío por la iluminación de algunos, y de esos 25 millones de euros que se han sacado de dinero público no se ha movido ni una sola piedra. Con ese dinero que se ha invertido, que no sabemos dónde bien está, con ese dinero se pudo haber ya trabajado muy en profundidad sobre los valores naturales, arqueológicos y etnográficos de la montaña, y ahora mismo tendríamos un espacio para el disfrute de todas las gentes que aquí quieran venir. Rafael, para terminar, ¿qué va a cambiar el 26J para que los resultados no sean los mismos de diciembre y, lo que es peor, el panorama no sea el mismo que hemos tenido hasta ahora y que dentro de 6 meses tendremos que estar volviendo a hablar de elecciones? La gente deberá saber, las personas, los ciudadanos que lo estamos padeciendo, la gente deberá saber que hay un elemento que Canarias, igual que España, estamos sometidos pertenecemos a una institución supranacional que es la Unión Europea, y los gobernantes en Madrid en su momento hicieron por la vía expresa y rápida, a espaldas de la ciudadanía, una modificación de la Constitución, del artículo 135, el Partido Socialista y el Partido Popular, a través de la cual priorizaban como elemento central en los presupuestos del Estado el pago de la deuda que el Estado tiene contraída con los acreedores extranjeros. La priorización de ese pago de deuda es lo que hay que eliminar. Si se sigue manteniendo esa prioridad en la política económica, y esa prioridad se mantendría de gobernar el Partido Popular o de gobernar el PSOE, si se sigue manteniendo esa prioridad, lo que va a haber es más hambre y más miseria. España ahora tiene una deuda contraída con acreedores de 1,5 billones de euros. España tiene un Producto Interior Bruto de 1 billón solo de euros. El gobierno que salga en las próximas elecciones va a tener que enfrentarse a una exigencia de la Troika Europea que les está diciendo que en estos 6 meses habrá que pagar 11.000 millones de euros. De esos 11.000 millones de euros que hay que pagar a acreedores, 8.000 millones son intereses de deuda. Intereses de deuda. Si esos 11.000 millones se pagan, evidentemente, ¿de dónde se detraen? Pues habrá que quitarlos a la sanidad, habrá que quitarlos a la educación, habrá que quitarlos, que ya lo están cogiendo, de la caja de pensiones, que la gente tenga clara que el gobierno del Partido Popular desde el 2011 que empieza a gobernar ahora, ya ha vaciado la caja de pensiones a la mitad. La caja de pensiones que estamos llenando, que hemos llenado históricamente con el trabajo de las personas que hemos logrado trabajar. Esa caja de pensiones que se supone que tiene que garantizar a las personas mayores una vejez digna, porque merecen ese tránsito digno porque lo han trabajado. Esos señores se han dedicado a sacar de esa caja de pensiones dinerales para pagar a acreedores a los que le hemos tenido que salvatar. Los gobernantes en España han salvatado cuando se dedicaron a prestar a mansalva, jugando al casino, a la ruleta del dinero financiero, y cuando se vieron con la crisis, con el crack del 2007, dijeron, bueno, ¿y ahora cómo nos sostenemos? Somos importantes. Los gobernantes de ese momento salieron a su defensa y con dinero público salvataron a los bancos. ¿Qué ocurre? Ahora hay que pagarlo, y lo estamos pagando los ciudadanos de a pie. Si el gobierno del Partido Popular vuelve a ganar, con el apéndice de Ciudadanos, que son los hijos pequeños del Partido Popular,
el futuro que nos espera es un futuro bastante oscuro, muy oscuro, porque es mucho el dinero que ellos pretenden pagarle a Europa. La primera propuesta que planteamos de llegar al gobierno, que vamos a por el gobierno, la primera propuesta es negociemos con Europa lo que sería la parálisis, el parar ese dinero que nos están diciendo debemos pagarles. Y renegociemos en qué condiciones vamos a tener que pagar. Porque hay otra cuestión. La gente sabe en qué se han gastado los dineros. Uno cuando vive en casa, con la familia con la que uno vive, sabe el dinero que entra y el dinero que sale. La ciudadanía sabe lo que debe el Estado, que somos todas. Lo sabe la ciudadanía. ¿Y por qué no lo sabe? No lo sabe porque ha habido unos gobernantes que han estado gestionando nuestro dinero y han estado llevando el dinero allá donde a nosotros no nos han preguntado. Lo que nosotros decimos es, hay que darse para que exista democracia, transparencia. Y si llegamos al gobierno, evidentemente, lo primero para garantizar la democracia en este país es mostrar transparencia, decir dónde están los dineros y hacia dónde van los dineros. Y que sea la ciudadanía la que nos esté marcando cuáles son las prioridades. Y las prioridades deben ser los derechos básicos de ciudadanía. La sanidad, la educación, la atención a las personas mayores, los servicios sociales, esos son los elementos centrales, el rescate ciudadano, y para eso necesitamos dineros que se los están llevando para pagar a la banca. Rafael Rodríguez Marrero, candidato de Unidos Podemos al Senado por Fuerteventura, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. A ustedes, gracias también por haber estado ahí. Mañana dedicamos una mesa especial al medio ambiente. Se celebró el domingo el Día Mundial del Medio Ambiente y con la colaboración siempre inestimable de la periodista especialista en medio ambiente Sofía Menéndez, estamos preparando una mesa variopinta dedicada al tema medioambiental. Será mañana aquí en El Objetivo. Les dejo ya con Rosy Polín y más cosas, y esta noche también hay Lucha Canaria, La Vitola. Que descansen. Hasta mañana.